Ya estaremos, debemos estar iniciando. Un momentito. Ya. Entonces apaguen sus audios y ¿en Ujú. cuánto tiempo empezamos? ¿2 minutos? ¿Tres? A ver. Ya estamos presentando. Ujú. No, para mi audio. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches a todos. Nos siguen por Facebook Live, así como ves que ya ingresando a la plataforma. Ante todo, le damos la cordial bienvenida en al primer ciclo de conferencias sobre temas urbanos que realizará RED, la Red de Estudios Urbanos. Bien, en primer lugar me presento, soy el arquitecto Luis Alba Cubata y soy justo uno de los integrantes de RED. Así es que iré presentándoles en primer lugar qué es RED. Somos una red de investigadores urbanos. Estamos normalmente integrados por estudiantes, egresados, tanto de pregrado como posgrado, de la Universidad Nacional de Ingeniería y de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En sí tenemos la finalidad de esta red es justamente desarrollar investigaciones interdisciplinares que aborden tantos problemas actuales de nuestras ciudades y territorios. Ahora, esto tiene también esto queremos en sí generar un impacto real en la comunidad. Ahí se acogen los tres puntos esenciales de la diapositiva. Esto para contribuir a consolidar el rol del investigador en la sociedad. Pues bien, a ver, ahora, como parte del primer ciclo, justo les damos la conferencia de hoy, que es el Centro Histórico Vacío. Gentrificación en el Centro Histórico de Lima. Estará a cargo del magíster antropólogo Omar Alexis Roldán Villanueva. Eh, para presentar a Omar, que es también uno de los integrantes de la red de estudios urbanos. Él es magíster en gestión de patrimonio cultural y antropólogo por la Universidad Nacional de Mayor de San Marcos. Tiene experiencia en investigación, consultorías, docencia superior, así como proyectos socioculturales.
Asimismo, hoy en día se está dedicando a la asesoría de investigación, así como también a las consultorías de forma independiente. También tiene unas publicaciones tanto en Barrosaltos, que se denominan Barrosaltos, Gentrificación y COVID-19, de la revista Factual, y asimismo también por gentrificación en centros históricos de una ciudad, una discusión conceptual, ¿no? Pues bien, entonces con todo esto le estamos haciendo un poco ver quién es, quién es el expositor del día de hoy. Y de esta manera, Rain, con esta exposición buscamos dar el primer acercamiento al tema que cobra una de mayor relevancia, es decir, de importancia, ¿no? Que tiene que ver gentrificación, sobre todo. Pues bien, entonces, ya conforme vayamos viendo las diferentes exposiciones, conferencias por parte de REU, iremos conociendo a los que integran esta red. Pues bien, sin más, voy a darle la palabra a Omar Hola. Adelante, Omar. Muchas gracias, Luis. Buenas noches con todos. Esta noche me toca exponer una investigación con la que desarrollé mi tesis de maestría, que para la presente conferencia es gentrificación en el centro histórico de Lima, caso de Barrios Altos. Como verán, este proceso urbano que ahorita está en boga es un proceso urbano que tiene ya una data. Y se inicia, como pueden ver, acá es una especie de tabla de tiempo, ver los conceptos, ¿no? La definición misma de gentrificación. La primera, y que acuñó el término en los años 64, Ruth Glass, habla de un recambio de población de un área central deteriorada. Esto se dio en base a que la gentrificación se veía como un proceso de retoma del área central habitada por obreros por parte de que hubo un recambio por parte de la alta sociedad o burguesía británica. Es con estos primeros estudios de gentrificación que el concepto empieza a ampliarse y a tomar nuevos conceptos, como iremos viendo desde las definiciones, desde los impactos y ya con el caso de Barrios Altos, ¿no? Eh, Desde Neil Smith nos habla de la compra de inmuebles a bajo costo, la rehabilitación de estos y el aumento del costo de reventa. Esta, esta definición lo que añade, cuando uno ve lo que es gentrificación, le añade el plus de los capitales y de lo que se puede suceder cuando un espacio está en deterioro. Hay que tener esto bien presente porque nuestra casuística trabaja el tema del deterioro. De ahí está Casgrain y Janoska, que ya hablan de una gentrificación no anglosajona como los dos primeros autores, sino ya una gentrificación desde Europa continental, cuando es una reconquista de áreas centrales por parte de agentes inmobiliarios privados, generando operaciones de capitalización de renta del suelo. Como les decía, este concepto va ampliándose e incorpora nuevos elementos, y esa es la renta del suelo. Es importante tener en cuenta esto porque es esta visión de recuperar el espacio del recambio, no solamente es recambio de personas, sino es un tema ya del espacio y los usos que se va a dar al espacio. Ya tenemos a Vargas desde la casuística latinoamericana, que es un recambio de uso funcional del inmueble de un área residencial a reproducciones comerciales. Con esto también, entendiendo estas definiciones y esta línea de tiempo, podemos entender también que la gentrificación no solamente está pensada en una lógica residencial, como se empezó a acuñar con Grutuladas en los 60. Ya para los años 2015, que es el estudio de Vargas en su tesis, lo que uno entiende y ve es compensar a entender el uso funcional del inmueble.
Y no quería dejar de hablar una definición sin tomar a una otra investigadora latinoamericana de Urbina que nos habla que gentrificable es una construcción deteriorada y devaluada en una localización central ocupada por inquilinos vulnerables. Esto es muy importante tener en cuenta porque esta definición nos da, en pocas palabras, los elementos que uno debe tomar en cuenta cuando ve una casuística de gentrificación. Pero la gentrificación, como les decía y como han visto, no solamente temporalmente ha ido alargándose, sino también existen distintos tipos del proceso. El proceso no es uno solo, sino cada realidad y cada particularidad urbana propicia un tipo distinto, ¿no? Hay una gentrificación estándar, que es el desplazamiento de una población de menor ingresos por una de mayor ingresos. Eso lo vamos a tener muy claro. Hay una gentrificación turística. A partir de las potencialidades turísticas se mejora el espacio buscando beneficiar la experiencia del visitante. Algunas casuísticas podría decir que Cusco, el centro histórico de Cusco, por ejemplo, el barrio de San Blas, cumple esta característica. Hay una gentrificación productiva, sustitución de negocios tradicionales y población por nuevos capitales que reconfiguran el uso del suelo. Esta, esta, esta tipología en específico es la que para mi desarrollo de tesis yo comencé a trabajar. ¿Por qué? Porque uno habla de sustitución de negocios tradicionales y población en la reconfiguración del uso del suelo, algo muy interesante para trabajar en el Centro Histórico de Lima. A la vez, hay una gentrificación de espacios públicos, que es la recuperación y puesta en valor de espacio público con el fin de beneficiar proyectos inmobiliarios. Y finalmente, una gentrificación simbólica es la acción de sacar del espacio urbano a todo actor que dañe la imagen del área urbana a recuperar. Si no se da cuenta, y esta tipología es más amplia, yo la coloqué a propósito cuando desarrollé esta investigación y esta ponencia, es para entender que el Centro Histórico de Lima, que es lo que vamos a trabajar más adelante y dentro de la exposición, como tal, es muy diverso y en cierta medida se han dado muchos de estos procesos y se vienen dando en el Centro Histórico de Lima. Pero para entender más allá del proceso, como ya les explicaba, de definición y de tipologías, hay que entender las consecuencias de un proceso de gentrificación en un área urbana. Y ciertamente son los siguientes: la segregación, la exclusión, la generalización social y el recambio poblacional. Si se entiende que el proceso de gentrificación eh, segregan, lo que sucede es que cuando hay un cambio de población, de un ingreso de una población rica o el ingreso de capitales, lo que se hace es, se deteriora la posibilidad de que el habitante que vivía ahí viva con comodidad. Normalmente las áreas urbanas centrales son socialmente mixtas. Y en muchas casuísticas, sobre todo anglosajonas y europeas, lo que produce la gentrificación es ahí, es que es la salida, porque el habitante no puede costear la manera de vivir ahí. Desde la exclusión, lo que sucede es una lógica de violencia, de, de, de déficit de calidad de vida que pueda uno encontrar en el espacio urbano. Y esto está muchas veces proyectado para que el que habita ahí, en ese espacio deteriorado, con baja calidad de vida, termina siendo excluido. Y esto es una cosa muy interesante de tener en cuenta. A su vez, está la higienización social, ¿no? Bueno, es una idea de una ciudad higiénica, pero lo que se busca es sacar a los pobres o a la gente que da un mal aspecto al espacio urbano para consolidarlo como una imagen marketeable del espacio. Y finalmente tenemos el recambio poblacional, que termina siendo
la mudanza y salida de la población del viejo casco histórico, con su carga cultural, con todo lo que ellos pueden tener, propiciado por el proceso de gentrificación, ¿no? Ahora bien, yendo ya al caso que nos llama para esta conferencia, mi investigación se centró en estudiar el centro histórico de Lima, no necesariamente en un periodo de tiempo, del año 2011 al 2014, pero realmente yo me centré en un sector de este centro histórico. Como ustedes ven en este mapa, lo que ven es en celeste el Damero, el área del Rímac hacia el norte, más o menos decirlo, hacia el este. Tenemos ese segmento amarillo que es Barrios Altos y el rojo que es Montserrat, ¿no? Lo que uno debe entender y va a entender es que cada una de estas áreas del centro histórico se manejan distinto. Y no necesariamente en el papel, pero sino cómo el ente público maneja el centro histórico, no lo maneja de la misma manera. Y la realidad edilicia y de la población es diversa, pero sobre todo del habitante está ligada a la precariedad, ¿no? En específico, mi área de estudio, para focalizarlo en Barrios Altos, yo trabajé en un área específica, que dentro del plan maestro del 98 era el, la Z12, que era un área monumental con una gran carga de monumentos religiosos y edilicia civil, ¿no? Y de áreas monumentales, ¿no? Como ven, me centré sobre todo en Girón Junín, en Girón Ancash, Girón Andahuaylas, Girón Paruro, Girón Huanta. ¿Por qué a su vez elegí este espacio? Porque este espacio está muy cerca a uno de los conglomerados comerciales más grandes de Lima Metropolitana, que es el Mercado Central y el otro es Mesa Redonda. Cuando uno comienza a revisar o a estudiar un área de ese tipo en Barrios Altos, lo que empieza a ver es que, claro, hay un gran alquiler por manzanas, sobre todo en Paruro y en Huanta. Se ve también que hay una marcada pobreza monetaria. A su vez hay una alta densidad poblacional que convive con el comercio. Y hay mucha población en vulnerabilidad, adultos mayores, menores de edad y personas con discapacidad. En cuanto a la habitabilidad y la vivienda, lo que vamos a ver que en este sector en Barrios Altos en específico, lo que mayormente uno va a encontrar es techos de madera, el material predominante es el adobe y los pisos es- son de madera, suelo pulido, teniendo una tipología de vivienda mayoritariamente de quinta y callejón, pero a la vez con una tendencia a ver gran número de habitantes por unidad habitacional, con ambientes de vivienda de ma- eh, pequeños para la cantidad de población que vive, y viviendas mayoritariamente entre 25 y 50 metros cuadrados. Como ven en las imágenes, la calidad, eh, el estado de conservación de muchos inmuebles, sobre todo los monumentales, está en un gran deterioro y con una infraestructura de servicios pésima, casi lidiando ya con el, lo ruinoso. Hay que entender también una cosa, el costo del suelo en el espacio. Como ven acá en este mapa, provisto por ProLima, lo que ven en rojo y naranja oscuro es eh, el sector comercial en sí. Y como ven, el metro cuadrado está mucho más caro. Está 250 a 3.000, 2.500 a $3.000 el metro cuadrado en estas áreas.
Pero si uno va al área, a nuestra área de estudio, uno ve que ese es el sector que cuesta menos, entre 500 a 1000 dólares. Es importante tener estos elementos en cuenta para llegar a la conclusión. De ahí hay que ver el estado de conservación de la edilicia. Como ven, eh, el estado de conservación es malo o muy malo realmente. Hay segmentos que están bien conservados, pero muchas veces son nueva arquitectura. Hay también pero muchos inmuebles ya declarados inhabitables y antes que eso, declarados fincas ruinosas. Y muchos de estos inmuebles declarados fincas ruinosas y después inhabitables son inmuebles donde habita población, no son inmuebles eh, dichos subutilizados, áreas de suelo subutilizadas, son áreas donde habita gente y la calidad y la conservación es muy riesgosa. Como ven en una de las imágenes que está ahí, en la primera, esa es una quinta que está al costado de la quinta recuperada en Girón Ancash, donde vivía Lucha Reyes. Y la siguiente es una quinta, es la parte posterior de una quinta que ya se cayó al costado de un almacén, de donde igualmente habita gente, entre Girón Parul y Girón Andahuaylas. Lo que uno ve entonces es que la calidad de la, de la habitabilidad en general, por la conservación y por la infraestructura, es pésima en barrios altos. A eso hay que añadirle un elemento más, el desarrollo económico. En esta área de, de estudio, Girón Ancash, Girón Junín, Girón Huanta, Girón Paruro, lo que se ha consolidado son galerías comerciales y almacenes. En casi todos se han ido consolidando esos espacios. Y si uno ve también en las actividades económicas comerciales por calle, en Ancash, Junín, Andahuaylas, Huanta, Paruro, hay una gran cantidad de comercio y de servicios que conviven con población y que poco a poco han ido convirtiendo un sector que para cuando se declaró en el 98 como zona monumental, como zona de tratamientos Z12 monumental, tenía una mayor vocación residencial, que en ese proceso desde su declaratoria hasta ahora, lo que se ha ido incrementando es el comercio y es la convivencia de vivienda-comercio en esa zona. Y el influjo, como ven ahí, en ese pequeño cuadro de los conglomerados comerciales es muy fuerte, porque lo que termina sucediendo y propiciando un impacto es la expansión comercial. Como ven en este mapa de ciudad, lo que uno ve son la cantidad de depósitos y áreas demolidas y estacionamientos en la zona de estudio. Estos son los que se fueron ir midiendo para ese momento. Como ven en las imágenes, todo eso son almacenes de distinto tipo, de distinta factura. Hay arquitectura que parece bien trabajada, con, con ingenieros, con arquitectos, y otra que es muy informal, que simplemente pareciera que nace poco a poco. A esto hay que añadirle el rol del Estado en cuanto a la conservación del patrimonio. Lo que sucede es que hubo una planificación que no llegó a ser concreta. Con mi estudio, siendo más preciso, mi tesis trabajó, como yo decía, el periodo 2011-2014, que esa es la gestión de Susana Villarán. Hasta ese momento no había un plan maestro actualizado desde el 98. Y se hizo un plan maestro que no llegó a ver la luz, realmente a, a, a funcionar, a actuar. Entonces, lo que sucedió, porque el último plan maestro recién se ha concretizado en el 2019, más o menos, es que
no ha habido una planificación que sea concreta para el área. Las intervenciones han sido superficiales y no han solucionado la habitabilidad. A su vez, hay una fuerte complicación en las competencias de acción entre las entidades del Estado, entendiendo Municipalidad Metropolitana de Lima, Lima, Ministerio de Cultura, Ministerio de Vivienda, en abordar las problemáticas, uno, patrimoniales y otros de habitabilidad. A su vez, la normativa y a su vez la planificación que hasta ahorita existe y aclara es demasiado monumentalista y no trabaja el tema de vivienda, claramente. Otra gran problemática dentro de lo que es el rol del Estado es una falencia continua de políticas continuas. Lo que un alcalde hacía, el otro alcalde deshacía y el otro alcalde no hacía. Y eso ha ido mellando y es lo que ha permitido que esta nueva arquitectura llamada almacén se imponga en barrios altos. A su vez, hay una falta de fiscalización y control comercial, porque cuando uno ve desde la municipalidad, mayoritariamente las acciones están ligadas a fiscalización comercial, muchas veces de galerías, sobre todo del conglomerado comercial de Mesa Redonda o de Mercado Central, y sobre todo comercio ambulatorio, pero no está centrado en este tema, porque la realidad es que estos inmuebles, nuevos inmuebles, extensión del comercio, crecen en un área que no deberían haber crecido, porque son un área que se rige bajo el reglamento, sobre todo porque el área que yo estudio es parte del área monumental UNESCO, no es el espacio, no es el área de amortiguamiento. A su vez, como decía, no se ha hecho respetar los reglamentos y las normativas de las áreas monumentales. Hay una ausencia de proyectos de renovación urbana. Es muy claro. Si bien la ley de renovación de de predios tuburizados del 2009, creo, tuvo su correlato municipal en el 2013, se generó la sugerencia, no ha habido realmente un proyecto sostenible. Los proyectos que han habido, la muralla u otros, son aislados y no son replicables. Entonces, lo que uno puede entender es que hay poca acción de control y ausencia del Estado en rescate del patrimonio monumental en barrios altos. Esto nos llega a concluir una cosa, que Barrios Altos vive una gentrificación de vocación comercial. Si yo tomo la tipología, se asemeja mucho a la propuesta, a la tipología de la gentrificación productiva. Se sustituye patrimonio y población por extensiones comerciales de los conglomerados económicos metropolitanos. Este proceso nace de un sector económico instalado en los conglomerados comerciales que no escatima en lidiar con la informalidad y la ilegalidad para hacerse de predios, y a su vez en cuanto a la edilicia, generando acciones que vulneran la seguridad de los habitantes, pro- pro- aumentando el riesgo en sí. Y desde el Estado se observa la nula o escasa acción de control en pro de la salvaguardia del patrimonio inmueble dentro de un área monumental y de la habitabilidad de los residentes. De esta manera sintética he querido más o menos llevar a, a que veamos un poco lo que es la gentrificación. ¿Por qué? Porque lo importante es entender que el proceso, como yo les decía al inicio, el proceso es diverso, ha ido extendiéndose, la definición ha ido ampliándose, no necesariamente hay que extenderla, pero con lo que ya hay, uno puede analizar el centro histórico de Lima, y sobre todo el área de Barrios Altos, como un área que realmente ya está pasando por ese proceso, donde hay una paulatina salida, no rápida, pero si uno ve las casuísticas de otros países, la gentrificación no es rápida, donde la población va saliendo. Si bien es mucha población que es inquilina,
no es propietaria o son posesionarios, pero terminan siendo afectados. Y lo que viene no es habitabilidad, sino lo que viene es una arquitectura comercial que es funcional a la extensión comercial, ¿no? Eso sería todo en cuanto a la ponencia sobre gentrificación. Muchísimas gracias por, por estar acá y no sé, le paso la posta a Luis. Pues muchas gracias, Omar. Bien, a ver, quería saber si es que de repente hay alguna pregunta, porque a Facebook estamos atentos, por si acaso, eh, si es que hay alguna consulta, comentario. Me parece que el punto sobre la propuesta de investigación ha sido ya revisada, si está. Ustedes saben si tienen alguna perspectiva, un comentario, preguntas que yo lo que sí quisiéramos mencionar es que, bueno, ya lo mencioné al inicio, pero voy a recalcar, esta es la primera conferencia de un ciclo que se va a estar usando. Luego, de aquí en adelante, empieza a tener una constancia en las conferencias y, por favor, lo que sí quisiera que tengan en cuenta es que nos puedan seguir vía la página de Facebook, así mismo como en Instagram, las novedades que se van a ir generando. Asimismo, nosotros hemos estado ya revisando los puntos que nos han dejado en instrucciones, así es que los tomaremos muy en cuenta para los siguientes conferencias. Bueno, creo que si no es más, bueno, muchísimas gracias por la exposición. Eso sería todo. Ujú. Bueno, Eh, dime. algo que, que sí nos están haciendo ver, ¿qué opinas de los almacenes? Ah, ya. Mira, como les mencionaba, el tema de los almacenes es, o sea, claro, yo acá les estoy mostrando de una manera muy sintética algo que es una tesis de grado, que es más grande, pero hay que entender los almacenes como de verdad un proceso en muchos casos, ilegítimos, porque muchos de ellos rompen realmente con toda la normativa que un área monumental debería tener. O sea, ni siquiera, si ustedes ven en Girón Junín hay, ni siquiera son como, valga decir de una manera coloquial, son asolapados, son edificios de 10 pisos, en áreas, en un espacio que no deberían sobrepasar un nivel. Y como vieron en la imagen, en una pequeña, que voy a remarcarles en la presentación, por ejemplo, y es interesante, es esta pequeña de acá, eh, en la que se ve unos muros derruidos y al costado una pared de concreto. Si ustedes ven, eso es un almacén enorme. El almacén que están viendo, que ven en la imagen, en la tercera imagen, un almacén enorme. Y lo que ha pasado es que este almacén está afectando ya el otro inmueble. Las paredes, cuando uno entra a la quinta, las paredes se están torciendo. ¿Qué es lo que, por qué quiero hablar de esto? Es porque la problemática de los almacenes es que al no tener un control desde la construcción, lo que se hace muchas veces es dañar ya el patrimonio y sobre todo propiciar algo. Ya de por sí se afecta ya al habitante, al ponerlo en riesgo, lo vuelve una finca ruinosa y de ahí propicia la que sea inhabitable. Y de por ende, en un momento ese inmueble se va a volver otro almacén. Es como un círculo vicioso, lamentablemente. Pero eso es un rol que el Estado, sea la Municipalidad Metropolitana de Lima, debería tener mucho más presente. Y sobre todo también ver desde la planificación, qué acción desde la recuperación del patrimonio va a estar ahí para, uno, salvaguardar el inmueble patrimonial, pero también permitir que haya calidad de vida.
Yo creo que el almacén lo que muestra es como un cáncer, muestra que realmente este sector del centro histórico, porque el damero, mal que bien, no de manera completa, se maneja desde una imagen de un centro histórico recuperado, pero esta parte, que es un segmento del centro histórico, no se recupera, no se pone en valor, no se pone en uso social, no hay una visión del habitante, de la calidad de vida. Entonces, lamentablemente, el almacén la manera de representación de un mal que se está expandiendo y que lamentablemente hasta el momento no se deja de expandir y no deja de crecer, ¿no? Eso es mi perspectiva en cuanto a los almacenes, realmente. Creo que eh, Perfecto. eso. Bien, sí, nada más. Ok. Mira, hay otra pregunta más que ya tengo de parte de Mayra Butó. Dice, ¿cuál es tu opinión respecto al turista gentrificador y al uso actual del espacio gentrificado? Miren, en cuanto al centro histórico de Lima, yo me centré en Barrios Altos. ¿Por qué? Porque el centro histórico de Lima tiene es muy diverso, como uno ve también en esa imagen que mostré de los segmentos. Creo que el turista, si uno ve la casuística de Cusco, sobre todo el barrio de San Blas, por ejemplo, tú vas a ver que realmente el turista sí ha llegado a afectar al habitante. ¿Por qué? Porque el habitante ha tenido que salir para que construyan un hospedaje, un hotel o algo para el turista y termina saliendo, ¿no? Creo que en el centro histórico de Lima en específico no hay turistificación, es decir, que esa es otra categoría que existe, turistificación, donde el turista, la gentrificación turística, donde el turista termina siendo un agente de gentrificador. En la casuística de Barros Altos, creo que no. Y el espacio gentrificado en Barros Altos termina siendo un espacio comercial, no necesariamente con ninguna vocación posterior. Visiblemente no hay ni una visión de vocación residencial, sino simplemente termina siendo un anexo del comercio. Lo que creo que, por ejemplo, dentro de la casuística de Barros Altos es que el área gentrificable se va a expandir y lo que va a terminar pasando es que va a llegar a sustituir a todo el habitante. Pero de por ende no solo hay que pensar habitantes, sino también esa área monumental va a desaparecer patrimonio. Esa es otra de las cosas y es otra de las aristas relevantes. No hay que olvidar que no se debe separar a habitante del área urbana monumental. O sea, ahora en las tendencias modernas de patrimonio es muy importante ese binomio. Pero en barrios altos no creo, pero por ejemplo, si uno viera, empiezan a haber estudios sobre Barranco, ciertas zonas turísticas, sí ha habido un desplazamiento. Entonces sí el área gentrificable lo que hace es expandirse a la larga y se consolida, ¿no? Pero creo que a eso apunta realmente una visión de gentrificación. A esto quiero mencionar que la gentrificación, desde los manuales, desde la manera de cómo se concibe, fuera, sobre todo es la vista de una visión de proyección. O sea, la gentrificación es proyectada y avalada por el Estado, algunas veces proyectada desde los actores inmobiliarios privados, pero avalada con una visión de ciudad. Bueno, ahora veamos, si no pasamos eso al centro histórico de Lima, vemos que bueno, el área del Lamero posiblemente tenga una visión turística y de que se podrá consolidar a algún momento. Pero Barros Altos no tiene una visión proyectada. O sea, a salvo que la municipalidad desee específicamente que desaparezca todo el patrimonio de ahí y todos los habitantes que viven en Barros Altos. Que no creo pensar así, que esa es una manera demasiado malsana de pensar. Pero realmente no hay planificación. Lo que sucede en Barros Altos es que es una gentrificación propiciada netamente por el sector privado y que poco a poco ha ido consolidando su área de acción y está creciendo cada vez más. Eso sería mi manera de responder la interrogante.
Ok, hay una pregunta, ¿no? A ver, dice Mercedes Murgarriba. Gracias. ¿Dónde podemos leer tus investigaciones? Ah, pueden encontrar mis investigaciones en, bueno, en las diferentes redes sociales de investigación como ResearchGate o Academia, o también si quieren revisar mi tesis, los invito a que entren en la, donde está ya todo subido, es, de una manera más fácil es entrar al buscador de Concitec Alicia, donde encuentran las tesis de grado, investigaciones y artículos, y desde ese lado van a poder encontrar esas publicaciones y las que vengan adelante, ¿no? Perfecto. Hay un comentario, ¿no? De Estuardo Domínguez. Dice, muy bueno, desconocía el caso de Barros, muy análogo a lo que pasa en el centro histórico del Callao, desde ya hace un par de años con la inserción de Fugaz. Ujú. Sí, o sea, lo que yo entiendo más o menos es, Este, disculpa por acordarte, Luis, es que eso, claro, cada propuesta de gentrificación, y yo he escuchado a algunas personas ya hablar en algunos eventos de gentrificación en Callao Monumental, por ejemplo, creo que es importante comenzar a entender y estudiar ese proceso en Lima, Callao, en el Perú, ¿no? Eso sería interesante, propiciar estudios urbanos interdisciplinarios, ¿no? a ver, quisiera pedirles algo a los que están presentes por el día Facebook Live. Si pueden comentar si existe algún proceso de gentrificación en otras ciudades, ¿no? En las ciudades que conozcan o donde vivan, por favor, si nos pueden ir mencionando para ir comentándolo y para también poder viendo también qué sucede en otras realidades. A ver, hay, hay un comentario también de Álvaro Mora. A ver, dice lo siguiente. Muchas gracias por la ponencia. En mi caso trabajo mecanismos causales sobre la planeación urbana de centros históricos. Leyendo sobre políticas simbólicas en áreas centrales, hay autores que hablan de actores que han impulsado a través de largos periodos de tiempo procesos de deterioro y de estigmatización acompañados con la implantación de población en condiciones de indigencia, con la finalidad justo de introducirse esa percepción de área insegura para con ello reducir el valor de la propiedad y poderla comprar más barata. ¿Será que en caso de muestras no haya ocurrido algo así, generando una gentrificación simbólica, por así decirlo, inducida? Ujú. Ah, mira, muy interesante tu comentario, Álvaro. Mira, yo creo que es complejo saber qué habitante ha sido introducido así. Lo que sí creo es que cuando uno analiza, bueno, yo por ejemplo las nociones de gentrificación simbólica cuando la leí, o sea, por ejemplo, la primera vez que la leí me pareció que la lógica de los ambulantes, de sacarlos del área, tenía, bueno, parecía algo muy, muy, muy similar a lo que encontrábamos en ciertas zonas del centro histórico donde no debería haber ambulantes por la normativa, ¿no? Pero claro, yo creo que en cierta medida ahí hay otro rol. Mi tesis no iba a ese lado, pero mm, creo que el rol, sobre todo ya en cuanto a la imagen un tipo de segregación, es también el estigma. Y sí creo que, por ejemplo, en el caso de Barrios Altos, que realmente, ciertamente hay delincuencia, pero cuando tú trabajas, yo trabajaba en proyectos ahí en Barrios Altos, la realidad es que no, uno tiene que comenzar a entender que, claro, como toda área urbana va a tener actores que pueden causar inseguridad, ¿no? Pero no son la mayoría. El problema es que ese estigma o esa visión delictiva o de peligrosidad, a mi parecer lo que ha propiciado es que pues la municipalidad se desentienda del espacio y simplemente lo invisibilice como espacio de acción. Lo que más se hace y uno puede ver en las noticias es simplemente lo visibiliza como un espacio donde siempre hay raqueteros o siempre hay comercializadores de droga y que para cada cierta intervención policial, ¿no?
pero no se visibilizan, por ejemplo, proyectos socioculturales, por ejemplo, uno que desarrolló San Marcos, patios culturales, o por ejemplo también otras acciones que se hagan, ¿no? De verdad, o sea, no hay una visión muy clara y más o menos en Barrios Altos, mm, una visión idílica era cómo era antes, cómo eran las jaranas, cómo eran las peñas, pero la actualidad es como que no es visible y lo que se visibiliza simplemente es el estigma, ¿no? Así que eso que me dices me parece interesante porque es una manera de cómo podemos comenzar a ver el centro histórico y ver esos aspectos. O sea, de hecho creo que es, es necesario que ese un tipo de investigación de ese nivel empiece a trabajar ya eso, los estigmas, el tema de la visión del otro como una persona, como que el barrobaltino o el habitante del centro histórico es un delincuente, ¿no? Y que por ende es alguien que debe salir, ¿no? Muy bien, Omar. Eh, Creo que eso sería todo. Más bien, Omar, enciende tu cámara, por favor. Ah, Si ya. no, digamos, para poder Ahora, despedirnos ya en esta última parte. ahora se está viendo. Creo que eso sería todo, todo por esta conferencia. Si no hay más comentarios ni más preguntas, estaríamos terminando. Ujú. Omar, a ver si dejas de presentar para poder, Ah, ya, ahora te voy a dejar de presentar. sí, puedes Ah, poner claro, ¿ya está? terminamos con esta Ya, etapa. ya está ya. Sí, perfecto. Perfecto. No sé si enciendes tu cámara o no. Sí, ya lo entendí. Bueno, no creo que no se prende. Había un pequeño error ahí, creo. No se logra prender. Creo que no. Bueno, ya lamentablemente ha sido un gusto de todas maneras haber participado en la reunión, en esta conferencia, en este primer evento. Soy miembro, como Luis me presentó, de REU y el interés es, es que REU pueda seguir transmitiendo distintas perspectivas, distintos estudios y inquietudes sobre el espacio urbano, ¿no? En este caso ha sido gentrificación y el centro histórico, van a haber otros eventos con mucho más temas y muy interesado de de su retroalimentación. Un gusto de todas maneras. Así es. Entonces, en el nombre de Rego, agradecerles por su participación, todos los que han estado presentes, y pues nada más invitarlos para una siguiente oportunidad. ¿Sí? Por favor, no dejen de seguirnos vía Instagram y vía Facebook. ¿Sí? Ya estaremos dando las siguientes novedades y cuándo va a ser la próxima conferencia y qué integrantes de Rego participarán en ella. Ya verán. Bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias y hasta una nueva oportunidad.